Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios por esta mañana. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar en su casa, en su presencia, disfrutando de esta mañana en donde el Señor una vez más va a hablar a nuestra vida, donde el Señor nos va a edificar, donde Dios nos va a transformar, donde el Señor nos va a hacer nuevas criaturas. Bendito sea el Señor. Gracias por esta mañana, gracias por este programa Sin Filtros al Amanecer. No sé de qué lugar y a qué hora usted nos estará escuchando o nos estará viendo, pero desde ya le damos la cordial bienvenida y la bendición de parte de nuestro Padre Celestial. Y Zoraida Gómez va a estar con usted durante este tiempo. Bendito sea el Señor. Damos la bienvenida a todos los que se están conectando. Ahí los vemos que ya se están conectando. Bendito sea su nombre. Bienvenidos y bienvenidas a Sin Filtros al Amanecer. ¿Por qué este programa le hemos llamado Sin Filtros al Amanecer? Bueno, porque queremos entrar a la presencia de Dios tal cual somos nosotros, sin reservas, sin medidas, sin ocultar, sin caretas, simplemente ser nosotros. Porque al fin y al cabo el Señor nos conoce, dice su palabra que no está en nuestros pensamientos, las palabras que vamos a decir y el Señor ya las conoce todas. No hemos hablado las palabras y ya Él las conoce todas. Nuestras intenciones, nuestras actitudes, todo lo conoce al Señor. Así que en esta mañana no vamos a ocultar, no nos vamos a llenar de apariencias. Tal cual somos, estamos en la presencia del Señor. Que Él nos mire como somos, que nos corrija las cosas que tiene que corregir en nosotros. Hoy nos abrimos sin reservas, sin decirle no lo hagas. Hoy el Señor tiene esa potestad, esa libertad de hacer con nosotros lo que Él quiere. Él es nuestro hacedor, Él es nuestro formador, Él es nuestro ayudador y Él en esta mañana va a quitarnos, va a limpiarnos, va a podar, nos va a santificar cada día más. ¿Para qué? Bueno, porque pronto ese novio vendrá por su iglesia y dice que la iglesia debe estar preparada, debe estar apercibida, debe de estar esperándole, ataviada como aquella novia que espera a su novio. Amén. Así que en esta mañana dejémonos de tapujos, dejémonos de que somos santos, que somos perfectos, que no necesitamos nada. Al contrario, hoy más que nunca somos más necesitados de Dios. Necesitamos más del Señor porque sin Él nada podemos hacer. Sin Él no podemos enfrentar este día. Sin Él no vamos a poder realizar muchas cosas. Así que en esta mañana dejémonos de ser superpoderosos y dejémonos que el Señor tome control de nuestras vidas. Digámosle, Señor, aquí estoy. Tal como soy, Señor, me encuentro delante de tu presencia, dejando que seas tú quien haga en mi vida lo que tienes que hacer. Gracias, Señor, porque me permites un día de vida, un día más para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para darte gracias por todas las cosas que haces y que harás y que vas a hacer, y aún por aquellas que tengo que esperar, aún por aquellas que no voy a tener todavía la respuesta. Señor, enséñame a esperar en ti, a estar reposadamente confiando en ti. Así que en esta mañana rendimos nuestra vida al Señor, rendimos nuestra vida al Todopoderoso y Él es el que va a hacer en nosotros por su santa y buena voluntad, que es agradable y es perfecta. Así que, listos en esta mañana. Bueno, ahí veo a mi hermana Yolene Aguilar, veo a Shirley, veo al hermano Carlos y ahí están otros que ya se están conectando. Así que bienvenido, mi hermana, mi hermano, mi amigo. En esta mañana disponga su corazón. A ver, vamos a
a permitirle al Espíritu Santo que tome el control de mis pensamientos, de mi corazón y de mis acciones en este momento. Y de ahí en adelante rindo mi vida totalmente al Todopoderoso. Gracias, Señor, por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, porque tú eres bueno. Y gracias por Jesús, nuestro Salvador, que tú lo diste para que nos salvara, nos rescatara, nos redimiera. Gracias, Dios, porque nos amaste tú cuando estábamos perdidos, cuando nos habíamos olvidado de ti, cuando nosotros no sabíamos para dónde tomar, para dónde enrumbarnos. Tú nos tomaste en tus brazos, vendaste nuestras heridas, sanaste nuestras heridas y nos llevaste a un lugar seguro, a tu redil, a tu casa, y ahí nos diste un vestido nuevo, limpiaste nuestras heridas, nos vendaste, nos pusiste aceite sobre ellas, nos curaste, nos alimentaste, nos sacaste de aquella deshidratación espiritual, de aquella condición en la que nos encontrábamos, y esto fue a través de Cristo Jesús, a través de esa muerte cruel, difícil, Señor, pero tú lo hiciste porque nos amaste, porque nos limpiaste, nos redimiste, nos compraste con precio de sangre. Y todo aquel decreto que estaba en contra de nosotros, en contra de mi vida, fue anulada en la cruz del Calvario. Y hoy tengo vida en libertad, vida nueva, vida plena, vida llena de tu presencia y de tu paz. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y no hay nadie como tú. Agradecemos, Padre, todo lo que tú harás, lo que tú haces y lo que vas a hacer. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis amados, desde Costa Rica, Nicoya, Guanacaste, para el mundo, hoy sin filtros al amanecer. Damos gracias a Dios. Bueno, para los que ya conocen nuestra temática, cómo manejamos este tiempo, es un tiempo bastante compartido, donde usted puede comentar ahí cómo se siente en esta mañana. Es una mañana donde usted puede compartir sus ideas, compartir sus pensamientos. Y para eso está el chat ahí, ¿verdad? Está para que podamos comentar, y iniciamos en esta mañana. Bendito sea el Señor. Bueno, primeramente yo quiero invitarles a que usted escriba ahí cómo se siente, cómo ha estado durante este tiempo, ¿verdad? Cómo se ha sentido, si ha tenido luchas, ha tenido pruebas, si usted ha sido atacado en sus pensamientos, ha sido atacado su fe, ha querido desmayar. Pues me gustaría saber cómo usted se encuentra o se ha encontrado durante estos 8 días que pues nos reunimos cada 8 días. ¿Cómo se ha sentido usted del miércoles anterior a hoy? Amén. Ahí quiero ver los comentarios. Quiero verlos. Comente, por favor, mi amado, mi hermana. Vamos, le vamos a dar un tiempito. Mientras tanto voy a estar escuchando esa musiquita ahí que tenemos por ahí. Quiero verlos, quiero ver sus comentarios, mis hermanos. Participemos, por favor, hagamos de esta actividad una actividad o un tiempo bastante dinámica. Arriba, arriba, todos los que están ahí aperezados, que no quieren moverse, que escucharon la notificación pero se conectaron y se desconectaron. Vamos, queremos oírlos. Bueno, yo quiero decirles, ¿verdad? Quiero comentarles a ustedes, mientras usted escribe ahí en el chat, bueno, yo estuve
Otra vez bastante resfriada, ¿verdad? El miércoles pasado ustedes no saben cómo estaba yo aquí. Me sentía bastante de salud muy quebrantada. Pero bueno, Dios es el que le da a uno la fuerza para pararse, ¿verdad? En la brecha y cumplir con todas las responsabilidades que uno tiene. Pero bueno, Dios ha sido bueno. Hice un viaje largo de donde yo vivo, son casi 5 horas de viaje en bus. Tenía que renovar mi licencia, se me había vencido y por estos alrededores aquí no había conseguido un espacio, entonces tuve que trasladarme a un lugar de nuestro país llamado Heredia y pues por ende aproveché a ver a mis nietos, que siempre que voy por esos lados aprovecho a ver mis nietos y compartir con ellos allá, con mi hija la mayor, el yerno. Y pues la pasamos bonito, gracias a Dios, y al día siguiente regresé. Regresé a mis labores, ¿verdad? Ayer tuve que trabajar, ustedes, dijo aquella viejita, ustedes no me están preguntando ni yo para contárselo, ¿verdad? Ayer inicié mi labor como a las 8 de la mañana y terminé como a las 7 de la noche. Fue un día muy, muy cansado. Entonces, pues ha sido bastante movido, pero gracias a Dios. Bueno, dice el hermano, bastante probado en la salud, aquí estoy. Dice, comiendo jengibre y todavía no bien. Gloria al Señor. Bueno, hay que levantarse, ¿verdad? No le haga caso, hermano Carlos, levántese. Dele movimiento a ese cuerpo, dígale, en el nombre de Jesús te levantas, te recuperas, te sanas, porque ya la sanidad ya fue hecha. Amén. Y debemos de confesarlo. Bendito sea el Señor. Entonces, mis 8 días estuvieron bastante carrereados, ¿verdad? Entonces, aquí estamos, esperando que el hermano Carlos se recupere. Queremos verlo ya el jueves, ¿verdad? En pie. Gloria al Señor. Ok, no veo más comentarios. ¿Se me durmieron las chicas y los chicos? Ok. Voy a hacer en esta mañana una reflexión y tiene que ver con lo que nosotros escuchamos. Para las personas que carecen del sistema auditivo es difícil, ¿verdad? Es difícil porque no pueden escuchar. Algunos tienen el oído medio dañado. Entonces, cuando digo medio es el oído medio, allí en la parte interna, el oído medio, no medio dañado, sino el oído medio dañado. Entonces, les cuesta escuchar, ¿verdad? Les cuesta escuchar. Y algunos que tenemos nuestros oídos bien, que escuchamos bien, no queremos escuchar. O sea, en nuestra voluntad no queremos escuchar. Entonces, cuando nosotros no escuchamos bien las cosas que Dios nos indica que tenemos que hacer, o no escuchamos su dirección, pues las cosas no nos va bien, las cosas no nos salen bien. Entonces empezamos a escuchar ruidos, a escuchar bullas, ¿verdad? Cuando, no sé, las personas que hemos tenido problemas de oído, a veces escuchamos silbidos, ruidos, como un tic-tac en nuestros oídos, ¿verdad? Entonces, eso está molestándonos. Entonces, así sucede en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Cuando no tenemos muy afinados
nuestros oídos espirituales, cuando no estamos muy afinados para escuchar la voz de Dios. El tema que tenemos hoy, sin filtros al amanecer, es apaga el ruido. Debemos de apagar esos ruidos, ¿verdad? Y mantenernos listos en el camino. La vida cristiana es un caminar, la vida cristiana es un constante movimiento, un constante avance, pero cuando nosotros tenemos esa deficiencia de escuchar, nos podemos detener o nos detenemos muchas veces. Una de las características de las ovejas es que, aunque ellas escuchan, son muy torpes al escuchar. Por eso es que perdón, por eso es que el pastor siempre está atento con cosas, campanitas, ¿verdad? Para atraerlas a ellas, para que ellas se familiaricen con ese ruido que hace su pastor, para que no se desvíen. Mas, sin embargo, algunas escuchan ese sonar, la voz del pastor, y omiten el querer escuchar, y entonces es ahí donde se pierden, ¿verdad? Y eso está trayendo problemas a nuestras vidas. Entonces, en este momento en el que debemos de ser muy cuidadosos con lo que estamos escuchando, a lo que nosotros le estamos prestando atención y le estamos dejando entrar a nuestro corazón, esos ruidos, esas voces que le estamos prestando atención, debemos de estar atentos, cuidadosos. Entonces, la dinámica de hoy, ¿qué estás escuchando? ¿Qué escuchamos? Y sabe que cuando estamos en medio de dificultades, cuando estamos en medio de una adversidad, de alguna vicisitud ahí, debemos de ser muy cuidadosos de lo que usted y yo estamos escuchando. ¿Qué voz usted está escuchando en esta mañana? ¿Qué voz usted ha estado escuchando durante su proceso? ¿Qué voz usted le ha estado prestando atención y está llenando su corazón de esa voz? Amén. Y mi pregunta en esta mañana es esta. ¿Has notado que cuando Dios está a punto de transicionar contigo, cuando Dios está a punto de llevarte de una cosa a otra, es cuando nosotros empezamos a escuchar voces, o vienen muchas voces, ¿verdad? Voces de duda, voces de desaliento, voces de que quizás no salga bien, voces negativas, pero también se escucha la voz de Dios, donde dice si vas a poder, si lo vas a lograr, pero muchas veces nosotros nos detenemos a escuchar las voces negativas. Y esto no solamente, mi amado, para las personas no creyentes. Más que nada es el creyente, el Hijo de Dios, en ese punto de transición que Dios nos está llevando de un lugar a otro o de un escalón al otro, es cuando nosotros empezaremos a notar que nos llegan muchas voces. No sé si a usted no le pasa, pero a mí me ha pasado que cuando Dios me está llevando a otro nivel emocional, espiritual, de trabajo, de ascenso, vienen muchas voces. Y casi siempre nosotros somos dados a escuchar esas voces que vienen y nos desaniman, nos quitan la oportunidad de hacer
lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y póngase a pensar, usted ha tenido un deseo en su corazón. Usted quizás en el inicio de este año, en enero, se propuso algo. O algunas 2, 3 cosas. Este año 2025 voy a hacer esto, esto y lo otro. Pero en medio de esa disposición suya y mía, vinieron voces. ¿Para qué lo vas a hacer? ¿Para qué lo vas a iniciar? ¿Con qué recurso lo vas a iniciar? Nadie te va a agradecer. Mejor quédate en ese lugar que estás. Estate en esa misma condición. ¿Para qué lo vas a hacer? Eso no te lleva a nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar esas voces, es ahí donde vamos a notar o veremos o las veremos palpablemente que las puertas se cierran a nuestro alrededor. Se cierran esas oportunidades, se cierran esas puertas que Dios ha abierto para nosotros, pero como escuchamos voces que no nos dejan avanzar, que no nos dejan actuar, es donde nosotros perdemos esa bendición. Perdemos la bendición que Dios quiere hacer en nosotros. En medio de esa situación, yo quiero, hermano, que usted vaya analizando su vida como está. Ya estamos noviembre a finales, estamos llegando a la recta final del 2025 y mi pregunta para mí, o la pregunta que Dios nos hace es, ¿por qué escuchaste esas voces, esa voz que no era mi voz? Porque cuando nosotros escuchamos la voz y esa voz no es la de Dios, es ahí donde nos detenemos. Mi hermana Shirley, hoy sin filtros al amanecer, dice, sí me ha pasado. A mí también me ha pasado, nos ha pasado. Pero debemos de ser sinceros en esta mañana y decirlo, sí, a mí me ha pasado. Debemos de aceptar que hemos escuchado voces y no avanzamos. Y cerramos puertas de oportunidad. Por eso en este año, que ya está por finalizar, muchas puertas se cerraron, muchas puertas no pudimos abrir porque escuchamos la voz que nos dijo, detente, no abras esa puerta porque no lo vas a lograr, no eres capaz, eso no es para ti. A ti te falta esto, a ti te falta lo otro. Tú no vas a poder, eso es para aquella, es para aquel, no para ti. Permitimos, dice, que entren a nuestras vidas la desconfianza y el temor. Exactamente. Cuando nosotros escuchamos voces o voz, esa voz que proviene del maligno, que proviene del enemigo, entrará la desconfianza. ¿Y desconfianza en quién? En Dios. Desconfiamos en lo que Dios puede hacer en nosotros. En lo que Dios sabe. ¿Por qué, mi hermano? Porque lo que yo haga, lo que yo pueda hacer en esa transición que Dios me quiere llevar, no es por mi fuerza. No es porque yo sea la mamalucha. No. Es porque Dios es el que hará en mí, el que yo lo pueda hacer. De hecho, Pablo en una ocasión allá en Filipenses dice 4:13, todo lo puedo en Cristo, que es mi fortaleza. Entonces, si yo dejo que esa voz ponga en mí la desconfianza, anulo esa palabra que dice Filipenses 4:3. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando tenemos que actuar, ese todo lo puedo en Cristo, al escuchar esa voz, dudo y viene el temor.
El temor nos paraliza. El temor no nos deja avanzar. Por eso, y el temor nos aparta del camino, de la voluntad de Dios. Por eso dice, apaga el ruido. Los ruidos, esa voz que estamos escuchando, debemos de quitarla, debemos de anularla de nosotros y mantenernos en el camino. Que la desconfianza y el temor no nos aparte del camino, de esa transición que nos quiere llevar el Señor. Pero mi amado hermano, no todo está perdido. Bueno, el Señor es un Dios de oportunidades. Allá usted en Lamentaciones 3:23 dice que son nuevas las misericordias cada mañana. Cada mañana hay una nueva oportunidad para usted y para mí. Si estamos escuchando una voz que nos ha paralizado durante este tiempo, estos 11 meses, es el tiempo de decirle basta voz, no te voy a escuchar más. No prestaré más atención a tu voz, sino que ahora yo voy a continuar. Y cuando estamos en este punto, sentimos como que flotamos en aguas naturales. Y es así. Cuando yo presto atención a esa voz que no es la voz de Dios, amado, estamos en un mundo natural, en esa agua natural. Pero cuando yo permito que la palabra, que Dios, la voz de Dios entre a mi vida, a mi espíritu, en ese lugar santo que mora la presencia de Dios, es ahí donde empiezan nuevos comienzos. Ya este año no podemos hacer nada estos 11 años, estos 11 meses que pasaron. Pero viene un mes más, un mes de nuevas oportunidades. Hoy es un nuevo comienzo para decirle, Señor, perdóname por estar escuchando voces que no ha sido la tuya. Y permíteme iniciar un nuevo comienzo. El título lo he complementado con el pasaje que está en San Juan 10. Búsquelo ahí, San Juan 10, en el capítulo 20, San Juan 10, verso 27. Y vamos a leer lo que dice la Escritura, lo que dice nuestro Padre Celestial. Estas son palabras de Jesús cuando les hablaba a los judíos, cuando los judíos rechazaron al Señor. Él les da esta palabra y qué duro, porque nosotros somos sus hijos, somos su pueblo. Y cuando Él nos quiere hablar, escuchamos su voz, escuchamos su palabra, pero como decía nuestra hermana, nos desalentamos, viene el desaliento, el desánimo y viene el temor. Pero oigan lo que dice la Escritura. San Juan capítulo 10, en el verso 27. Dice, los que son mis ovejas, oyen mi voz. Los que son mis ovejas. Si usted y yo somos ovejas, no debemos escuchar otras voces. Debemos escuchar la voz de nuestro pastor, Jesucristo. Dice, los que son mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y ellas me siguen. Número 1, si somos ovejas y oímos su voz, Él nos conoce. Y nosotros como ovejas le seguimos a esa voz, ¿verdad? Cuando las personas pierden la audición, ellos se dirigen, ¿verdad?
por un lazarillo, o si perdemos la visión, nos guiamos por lo que escuchamos, ¿verdad? Y tenemos que ser cuidadosos para seguir ese camino y no extraviarnos. Entonces dice, los que son mis ovejas y oyen mi voz, yo las conozco y ellas me conocen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Es que nuestro Señor Jesucristo es maravilloso y a eso vino Él, a buscar sus ovejas, a esas ovejas que se habían perdido, a esas ovejas que se habían extraviado, que se habían ido detrás de otras voces. Y sabe, mi hermano, Eva en el huerto del Edén escuchó una voz diferente y eso no ha cambiado hasta hoy. Nosotros fuimos creados para escuchar la voz de Dios. Escúcheme en esta mañana y esté interiorizando su palabra, a ver si usted y yo estamos como Eva en ese lugar maravilloso donde cada mañana el Señor hablaba con ellos, escuchaban su voz y les había dado vida eterna, los había creado para la eternidad, pero dice que le dieron, el primer hombre le dio oído a otra voz y esa voz los separó de Dios, los separó del propósito, los separó de esa transición maravillosa que día a día ellos vivían. Y es aquí, mi amado hermano, donde Jesús le dice al pueblo judío, los que son mis ovejas, oyen mi voz. Por eso no podemos, hermano, permitirle al enemigo que venga a nuestra vida con aceptándole la voz, lo que él quiere es que nosotros escuchemos. Dice, ellos tenían relación directa con Dios. Claro que sí, ellos tenían relación directa con Dios. Oían su voz, platicaban con ellos, con Dios, y les iba bien. Tenían todo a su mano. No había llanto, no había dolor, no habían problemas porque todo estaba ahí. Pero cuando el primer hombre y la primer mujer escucharon otras voces que no era la de Jesús, la de nuestro Padre Celestial, las cosas cambiaron. Y Dios en esta mañana nos está diciendo, si ustedes son mis ovejas, van a escuchar mi voz. Y yo las voy a conocer, yo las conozco. Y me siguen. Y esta acción de escuchar la voz de Dios dice que nos dará vida eterna. Y no perecerán jamás. Es que cuando nosotros escuchamos la voz de Dios vamos a tener bendición. Por eso en esta mañana, sin filtro al amanecer, amados, si usted está escuchando otras voces, por favor, deténgase y apague esas voces, apague esa voz, apáguela. Usted tiene la autoridad, usted tiene ese dominio propio para decirle no más. No escucharé voces que me están impidiendo que yo entre en el propósito de Dios, que me han detenido durante este tiempo, estos 11 meses. Quizás usted al inicio del año dijo, voy a leerme la escritura, o me voy a leer un capítulo, o voy a estudiar más la palabra, y no lo hizo, porque escuchó otras voces. Uy, es que tengo que lavar, es que tengo que limpiar, es que tengo que ver mis hijos, mi trabajo, mis nietos, mi cansancio, mi pereza, mi esto, mi lo otro. Amén. Entonces mi hermana, mi hermano,
debemos de escuchar la voz de Jesús, porque dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es que, mi amado, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, sus propósitos se van a cumplir. Durante este año, para nosotros ha sido un reto, tanto como familia, de depositar nuestras preocupaciones, nuestras angustias, nuestros deseos en la voluntad a Dios, dejarlas ahí. En donde sabemos que los proyectos, buscar la dirección de Dios en oración, exactamente, así es. Me encanta que usted participe porque me ayuda, dice, a buscar la dirección. ¿Sabe? Para nosotros como familia que estamos trabajando en un proyecto en el reino del Señor, nos ha enseñado muchas cosas y hemos tenido que aprender a escuchar la voz de Dios, a esperar en esa voz que se está escuchando, porque hay cosas que a veces uno las ve imposibles, hablando humanamente, pero cuando nosotros buscamos en oración la dirección, viene la voz de Dios diciendo: no te preocupes, mía es esta, mía es la obra, mía es ese problema, déjalo en mis manos. Ya no vivas afanado, no vivas angustiado, no vivas estresado, no vivas que se te va hasta el sueño, que sentimos que nuestro cuerpo no descansa bien. ¿Por qué? Porque estamos escuchando otras voces. Así que alerta, mi hermano, cómo su mismo cuerpo le está dando señales de que usted y yo no estamos escuchando la voz de Dios. Seguimos leyendo. Dice el 29, mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de las manos de mi Padre. Por eso, hermanos, en esta mañana, pidámosle perdón al Señor y digámosle: Señor, perdóname, porque soy espiritualmente, ya sea sordo total, medio sordo, o que usted escucha y no obedece. Y dígale: Señor, perdóname. Dígaselo en esta mañana: perdóname, Señor, confieso que durante estos días, durante este tiempo, 2025, me he detenido a escuchar otra voz y no es la tuya. Dígaselo al Señor. Y es en este punto de nuestra vida, en este punto de este año, que debemos hacer un alto y estar atados a la voz de Dios. No podemos darnos el lujo, mi hermano, mi hermana, mi amigo, de escuchar otras cosas. La voz de Dios, la voz de nuestro pastor debe de estar por encima de cualquier cosa, de cualquier circunstancia, de cualquier adversidad. Debe de estar por encima de cualquier cosa. Y debemos de pedirle al Señor en esta mañana que nos dé discernimiento de espíritu, que si la voz que estamos escuchando es su voz, discernimiento de espíritu. A ver qué dice el Señor.
Hoy se me pierde el mensaje. Así que en esta mañana, que la voz de Dios, que la voz de nuestro pastor sea la que está por encima de cualquier otra cosa. Quizás hay un diagnóstico y escuchamos la voz de Dios. Ay, Señor, yo estoy confiando en ti. Sé que tú eres mi Dios sanador, pero viene otra voz. No, te vas a morir. Mira que él no duró ni 3 días. No, lo mismo que te pasó. A mí me sorprende mi sobrina. Ella ha sido una mujer valiente, una mujer que no se queja. La mamá dice algo que me sorprende de Carito, como le decimos, es que en medio de las situaciones que ella ha vivido, nunca he escuchado una queja de mi hija. Siempre se mantiene optimista. Y el lunes yo hablaba con ella y ella me decía, tía, hoy pude caminar, ya di mis primeros pasos, estoy feliz, estoy contenta de lo que Dios está haciendo en mí. Y para los que saben, esto es un proceso bastante largo que es con paciencia, pero si en medio de toda esta dificultad escuchamos otras voces, no lo vas a lograr, tú no vas a poder, ahí te vas a quedar, tu cama será tu eterna cama que te acompañará, por tu condición no lo lograrás, pero ella no, ella ha mantenido su oído atento. Amén, ella es un ejemplo para la familia. Y es que no solo esto, mi hermano, muy joven ella se casa y Dios le premia con un hijo con síndrome de Down. Muy difícil. Luego tuvo un problema de columna, una mañana no dio paso más, tuvieron que operarle una L, no sé cuál de las L de la columna, había algo ahí, tuvieron que quitarle. Luego tuvo un problema de hígado y ahora esto, o sea, ella no ha pasado lo que usted y yo hemos pasado. O sea, son cosas fuertes, diagnósticos fuertes. Pero ella me decía el lunes, tía, estoy contenta porque el médico la interna y le dicen, en un mes usted tiene que caminar. Era un reto y dice, tía, al inicio es doloroso. Este proceso ha sido doloroso, pero hoy ver que doy un paso a la vez, de saber que el médico me dice, mueva a la derecha, mueva a la izquierda, mueva a la derecha, mueva a la izquierda. Dios es escuchar la voz del que le está ayudando. Y de saber que es una mujer que ha apagado a cualquier ruido y se ha mantenido en el camino de la fe. Y como dice mi hermana Shirley aquí, es un ejemplo para nosotros, para la familia, para sus hijas, para sus hijos, para la familia que no cree. De ver que ella escucha no solamente la voz de Dios o escucha la voz de Dios a través del enfermero, de los terapeutas que le dicen, Carolina, tú puedes, tú lo vas a lograr. Aunque duela, sabe, las transiciones duelen. Hay decisiones que duelen arrancarlas de nuestras vidas. Duele madrugar. Duele arrancar la pereza. Duele disciplinarse. Mi hermana Shirley, que ella participa en un deporte,
un día llegaba con una orejita quebrada porque la disciplina duele, duele. Vaya usted ahorita a hacer deporte, sus músculos duelen. Porque toda disciplina, toda transición trae dolor. Pero cuando nosotros nos dejamos guiar, nos dejamos mover, Dios se glorifica de una manera maravillosa. Así que, amado hermano y amigo, en esta mañana yo espero que usted esté transicionando ahí adentro de su ser, de su corazón y diciéndole, Señor, yo aquí estoy de verdad. Hoy día miércoles 26 de noviembre debemos anclarnos a la voz de Jesús. Un ancla es lo que usan los barcos para estar en un solo lugar. Tiran el ancla, es de un material de hierro pesado que tiran al fondo del mar, donde llegan y se anclan ahí. Y aunque vengan tormentas, aunque vengan tempestades, aunque vengan lluvias, aunque vengan fuertes vientos, ese barco, esa lancha estará anclada ahí sin moverse. De la misma manera, mi amado, usted y yo debemos anclarnos a su voz. De lo contrario, seremos presa de las mentiras del enemigo. Seremos presa del enemigo. Y podemos quedarnos con nuestros viejos patrones, en nuestros viejos caminos, en nuestras viejas decisiones. Nos quedamos ahí. No queremos hacer ningún cambio. No queremos hacer ningún cambio. Y cuando no hacemos esos cambios, entonces no hay fruto. No hay frutos. Y yo quiero dejarles una historia que se encuentra en Primera de Samuel. Yo quiero que usted ahora en el transcurso de la mañana o de la tarde, antes de que termine este día, usted la pueda leer toda la historia que se encuentre en Primera de Samuel. Vamos ahí a Samuel. Recuerden que Samuel es un profeta que no escuchaban la voz de Dios, los profetas que habían en ese tiempo, y escaseaba la voz de Dios porque los profetas que habían eran profetas sordos, no escuchaban la voz de Dios. Y dice que Samuel, bueno, ya sabemos que Ana ora por él y Dios le da a Ana un hijo al cual llama Samuel y lo lleva al templo donde el profeta Elí, que ya no escuchaba la voz de Dios y muchas cosas estaban mal en el pueblo de Dios por causa que el profeta ya carecía de audiciones divina, de audición del cielo. Y viene el profeta Samuel y trayendo refrescamiento, trayendo renuevos, trayendo esperanza y trayendo palabra de Dios para su pueblo. Y allá en Samuel, capítulo 4, vemos cuando Israel pasa una situación difícil. Y en esta situación dice que los filisteos, que eran enemigos, ¿verdad? Los filisteos eran enemigos de Israel y capturan el arca. Y recordemos que en el arca del pacto estaban las tablas que Dios le había dado a Moisés. Y en el arca, cuando el sacerdote oraba y ofrecía sacrificio, ahí permanecía la presencia de Dios. No sé si ustedes pues han escuchado la historia o la verdad bíblica del arca del pacto, porque ahí estaban los 10 mandamientos y el pueblo de Israel lo trasladaba. Y dice que los filisteos se presentaron
en una batalla cerrada contra Israel y los vencieron, matando como a 4,000 hombres. Es que cuando la presencia de Dios, cuando nosotros no escuchamos la voz de Dios, el enemigo nos puede sitiar. El enemigo viene contra usted y contra mí, y no para darnos palmaditas, viene para matarnos, viene para destruirnos. Y eso le pasó al pueblo de Israel, al pueblo hebreo. Y vamos a leer por aquí. Estaba leyendo el verso 2 y dice en el verso 5, cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo el pueblo de Israel gritó con tanto júbilo que la tierra se estremeció. Al oír los gritos, los filisteos se preguntaron, ¿por qué hay tantas voces de júbilo en el campamento de los hebreos? Y al saber que el arca del pacto del Señor había llegado ahí, entonces el pueblo de Israel se alegra porque el arca del pacto había llegado a Israel, estaba ahí en medio de ellos. Hicieron voces de júbilo. Entonces dice que los filisteos atacan a Israel, matan como a 4,000 hombres y se llevan el arca. Se llevan los propósitos, se llevan la bendición, se llevan la gloria de Dios. Y vamos al 11 y dice, además los filisteos se llevaron el arca y mataron a Ofni y a Fines, los dos hijos de Eli. En medio de la guerra, cuando los filisteos se llevan el arca del pacto, también se llevan a dos hijos de Eli. Y si seguimos leyendo más adelante, ahí usted puede seguir leyendo, yo nada más estoy sacando algunos textos de la historia. Y en el verso 18 dice, cuando el hombre dijo que el arca de Dios había sido capturada, Elí se fue de espalda. ¿Sabe? Como profeta y no escuchar la voz de Dios, esto le trae consecuencias a Elí. Mueren sus dos hijos. Y él del susto al ver que habían capturado, los filisteos se habían robado, en otras palabras, habían sacado de Israel el arca del pacto. Elí dice que se fue de espaldas, se cayó de su silla y se cayó de la silla cerca de la entrada del templo y se desnucó y murió. Cuando nosotros la presencia de Dios se va por escuchar voces, podemos morir espiritualmente. A veces decimos, no siento la presencia de Dios, no sé qué pasa, no sé qué el otro. Ojo, ¿qué estamos haciendo? Dice, se desnucó y murió, pues ya era viejo y estaba muy pesado. Es que cuando nos cargamos de cosas, nuestra vida espiritual pesa. Y Pablo nos aconseja que dice que esta carrera debemos correrla ligeramente, legítimamente, y debemos de tener disciplina, porque un atleta dice que se prepara, usa ropa cómoda, adecuada para el deporte que está practicando, y nosotros practicamos no un deporte, sino practicamos vivir una vida en obediencia y atenta a la voz de Dios. Entonces dice en el 19, su nuera, la mujer de Fines ya había muerto, ¿verdad? En la guerra lo habían matado. Estaba encinta y estaba cerca del parto. Y cuando oyó que el arca de Dios había sido capturada y que su suegro y su marido habían muerto, se impresionó tanto que le vinieron los dolores de un parto mortal. Y allí mismo dio a luz. Esta mujer, la nuera de Elí, que era la esposa de Fines, estaba a punto de dar a luz y de todas esas malas noticias se asusta, se sorprende de una manera. Es una impresión que cualquier embarazada da a luz.
Y esto dice que nace su hijo, pero ella muere en el parto. Nace su bebé. Dice, poco antes de morir, las parteras le dijeron, ten ánimo, pues has dado a luz un niño. Antes de morir, esta nuera de Elí, las parteras le dicen, muere tranquila, ten paz, ten ánimo, porque lo que ha nacido de ti es un niño. Pero a este niño, en el 21 dice, pero al niño le pusieron por nombre Icabod. Que antes los nombres eran muy significativos, ¿verdad? Y dice que le pusieron Icabod, pues dijo, la gloria de Israel ha sido deshonrada. Eso significa Icabod. La gloria de Israel ha sido deshonrada. ¿Cómo había sido deshonrada? Se habían llevado el arca del pacto. Israel había sido deshonrada. Les habían robado lo más hermoso, que era la presencia de Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, mi hermano. ¿Qué estamos escuchando? Hay algo que nos está robando la gloria de Dios. Estamos deshonrando la gloria de Dios por escuchar otras voces que no es la voz de nuestro pastor. Vean lo complicado que es esto. Ya la gloria de Dios se había marchado, se había apartado de su pueblo, porque no habían querido adorarlo, ni lo habían buscado primero. Israel era un pueblo rebelde, un pueblo desobediente. Si usted lee más adelante, ¿verdad? Israel vivía una vida sin escuchar la voz de Dios. De hecho, que cuando Dios llama a Samuel en aquellas 3 ocasiones, él no sabe porque no le habían explicado, no le habían dicho que estaban viviendo tiempos en donde Dios hablaba al profeta. Y él no sabía y se acercó a Elí en 3 ocasiones y hasta la tercera Elí le dice, cuando vuelvas a escuchar esa voz, habla que tu siervo oye. En esta mañana, y dice que cuando Samuel vuelve a escuchar la voz de Dios, le dice, habla que tu siervo oye. Esa debe de ser nuestra actitud. Habla que tu siervo oye. ¿Por qué? Porque cuando yo dejo que la voz de Dios ministre mi vida, me guíe, me llene, Dios traerá ese renuevo, esa restauración. Ese propósito se cumplirá en nosotros. No permitamos que venga el enemigo, los filisteos, Satanás, y nos capture, nos robe su presencia. Porque esta historia que está en Samuel, capítulo 4, en la primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, es algo que usted y yo debemos de leerla una y otra vez. Que no venga el enemigo y capture su presencia de nosotros, porque su presencia vive en mí. Su presencia anda conmigo en todo lugar. Su presencia duerme conmigo. Su presencia está en los momentos más difíciles. Su presencia. Pero si yo escucho otra voz, descuido su presencia como el pueblo de Israel. Si descuidamos, amados, entrarán los filisteos, entrará el enemigo
nos saboteará y nos arrebatará lo más preciado. Y vamos a ser derrotados. Es tiempo de reconocer si la presencia de Dios está con nosotros. Es tiempo de reconocer que si la presencia de Dios, como Moisés le dice al Señor, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no va conmigo, no me saques. Es que, mi amado, la presencia de Dios, nosotros no podemos hacernos de los oídos sordos. ¿Se ha apartado de ti la presencia de Dios? ¿Está la presencia de Dios olvidada? ¿No quieres nada? ¿Te han ahogado los problemas? Pero sigues ahí, no quieres hacer cambios. Tu cuerpo te está pasando facturas, pero quieres continuar ahí. Es tiempo, mi hermano, de que la presencia de Dios se avive. Aviva el fuego, le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti. No permitas que la presencia de Dios se apague. En nuestra vida debemos de mantenerla con leña ardiendo, que arda la presencia de Dios. ¿Sabe cuando Elías se encuentra con aquellos hombres que adoraban a otros dioses de Baal, hicieron aquel sacrificio, hicieron el holocausto, prepararon el altar, y aquellos que oraban a Baal oraron para que Baal bajara fuego y consumiera el altar, y no sucedió. Pero dice que Elías pidió que prepararan el altar y lo mojaran, le pusieran abundante agua. Esa agua que tipifica o representa la presencia de Dios. Dice que de nuestro interior correrán ríos de agua viva en abundancia en nosotros. Y dice que Elías permite que mojen el altar que tenían ahí, y cayó el fuego de Dios quemando. Amén. Es que cuando la presencia de Dios está en nosotros, no hay nada, no hay enemigo que pueda mantenerse en pie. Bendito sea su nombre. Tienen que huir esa voz que te tiene hasta el día de hoy paralizada y que te está sacando de la fe, te está sacando de los propósitos, te está sacando de los alineamientos donde Dios nos quiere llevar. Mi hermano, pero debemos de apagar a esas voces y decirle: yo no quiero escuchar otras voces que solo sea tu voz. Si oyeres hoy mi voz, si oyeres hoy mi voz, dice el Señor, si escucharas hoy mi voz, muchas cosas cambiarían, muchas cosas empezaran a tomar otra forma. Es tiempo de reconocer, mi amado, mi hermana, mi amigo, si su presencia y su mano está con nosotros, que si su presencia va conmigo, bendito sea el Señor. Debemos estar seguros. En esta mañana yo quiero hacer un alto para todos aquellos que no conocen a Jesús y andan por el mundo escuchando otra voz que no es la voz de su pastor, que no es la voz de Dios. Esta es la mañana en que usted le puede decir: Señor, yo abro mi corazón y creo a lo que tu palabra dice en San Juan 3:16, que tú me amaste y que diste a tu Hijo Cristo Jesús para morir en la cruz del Calvario.
También reconozco, Señor, que he vivido apartado de ti. Y tu palabra dice que los que vivimos apartado de ti, la paga del pecado es muerte. Y yo no quiero la muerte, yo quiero la vida eterna, como dice San Juan, capítulo 10. Yo quiero esa vida eterna, quiero escuchar tu voz. Quiero, Señor, en esta mañana, que tú seas mi Padre y que me lleves de tu mano, porque es en tu mano que yo voy a estar seguro y nadie podrá arrebatarme de tus manos preciosas. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, quien murió en la cruz del Calvario por mí. Acepto ese sacrificio y lo recibo como mi Señor y Salvador. Amén. Yo espero, mi amigo, mi hermano, que usted me escuche en esta mañana, que usted haya abierto su corazón y haya recibido a Cristo Jesús y que le haya dicho: heme aquí, estoy dispuesto a que tú me guíes, a que tú me dirijas, y que a partir de hoy, 26 de noviembre, escucharé solamente tu voz. Sé que de aquí en adelante muchas cosas van a cambiar. Sé que muchas cosas tengo que dejar, tengo que disciplinarme, pero sé que contigo todo lo podré, porque tú eres mi fortaleza. Amén. El enemigo, mi hermano, volviendo al tema, el enemigo envía distracciones, nos desvía, nos trae confusión para sacarnos del camino de la fe. Así que ya para terminar, hermano amado, esta mañana es una mañana decisiva. Esta es una mañana en que usted tiene que decir: acepto, Señor, escuchar tu voz. Acepto, Señor, a permanecer en tu palabra. Acepto, Señor, guardar mi corazón. Acepto, Señor, vivir en el lugar secreto donde está tu presencia. Acepto, Señor, no moverme ni reaccionar a la voz del enemigo. A partir de hoy solamente escucharé tu voz, porque sé, Señor, que tú me llevas a una nueva temporada. Gloria al Señor. De verdad, mi amado hermano y amigo, esta palabra ha sido para mí un refrescamiento espiritual. Para mí ha sido una gran bendición de saber que su presencia está con nosotros. Y que ese es el anhelo de nuestro amado Padre, que su voz sea escuchada, que la escuchemos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Ahí donde usted está, quizás está sentado, quizás usted se levantó, como hago yo en la mañana, me levanto y busco mi salita, mi comedor, y me siento ahí. Escuchar a mi hermano, a mi hermana que está dirigiéndonos. Estoy atenta a escuchar lo que Dios va a hablar a través de Katia, a través de los cochitos, a través de Maureen, que nos ayudó estos días, a través del hermano Carlos, porque sé que son los instrumentos que Dios está usando en este tiempo. Y Dios nos está llevando a una nueva temporada, pero necesitamos que su presencia vaya con nosotros. Tomar decisiones basados en el Señor y guiados por Él. Señor, esta oración es así en esta mañana. Buscamos ser guiados, tomar decisiones por ti, solo por ti, Señor. Porque sé, Señor amado, que si tú me guías, yo estaré seguro.
Dios, en esta mañana, que tu presencia vaya con nosotros y que no escuchemos otra voz que solo sea la tuya, como dice San Juan en el capítulo 10, 27 al 29. Porque las que son sus ovejas escuchen su voz, lo siguen, la obedecen. Hoy quiero ser esa oveja, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, amados y amigos, que el Señor me les bendiga grandemente. Gracias, muchísimas gracias por verle a usted, por saber que usted está ahí, por saber que Dios ha hablado a su vida, por entender que la voluntad de Dios para con nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y Él quiere que cada día solamente escuchemos su voz y, como dice nuestra hermana, que tomemos decisiones guiadas por esa voz. No le permitamos, como Eva, que le permitió al enemigo y escuchó su voz y eso las apartó de tener esa comunión linda y preciosa. Hagamos cambios. Hoy es un día de renovar, no nuestra casa. Renovemos nuestra vida. Renovemos la casa donde mora el Espíritu Santo de Dios. Renovemos, digámosle, Espíritu Santo, quita ese mueble, quita esa telaraña, quita esa basura, quita esa mancha, quítala, Señor. Hoy es un día de renovar, porque somos templo del Espíritu Santo. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta mañana, por este día miércoles, porque hoy, Señor, más tarde veremos a nuestros hermanos también conectados. Hoy hablaremos sobre si existe el cielo, qué hay en el cielo. Dios, usa a mi hermana Shirley, usa a mi persona, Señor. Danos fuerzas, danos ánimo, Señor. Líbranos, libéranos de todo cansancio, de toda cosa, Señor, que nos pueda querer sacar del camino. Apaga, Señor, los ruidos que vienen, voces que nos atacan constantemente y que nosotros podamos repeler, Señor, todas esas influencias negativas, Dios, y mantenernos firmes en el camino de la fe, firmes en ti, Señor, firmes creyendo que quien ha dicho que lo hará, hará. Gracias, Señor. Bendice a nuestras familias, bendice este ministerio, bendice, Señor, las familias de este ministerio, Señor. Bendice, Padre Santo, al Padre, a la Madre, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, Señor, a nuestra generación, porque tu palabra dice que tú visitas hasta 1000 generaciones los que obedecen tu palabra, los que andamos en tus estatutos y mandamientos, los que escuchamos tu voz, los que somos obedientes. Señor, en el nombre de Jesús, si en nuestras familias hay cosas que tienen que ser cambiadas, cámbialas, Señor. Tú sabes cómo hacerlo. Cámbialos. Señor, aquellos que están escuchando otras voces, haz que puedan escuchar tu voz y enderézalos por sendas derechas. Esa senda que lleva a la vida eterna. Gracias por mi familia. Gracias por mis hijos, por mis yernos, por mis nietos, por mi nuera, Señor, por mi hijo, por el ministerio que tú le has entregado. Gracias por lo que tú estás haciendo. Gracias por lo que tú nos has enseñado durante estos 11 meses. Gracias, Señor, porque hemos escuchado tu voz. Gracias, Señor, porque hemos aprendido a escuchar tu voz. Aunque hayan venido otras voces, Señor, hemos podido discernir lo que no proviene de ti. Señor, gracias. Gracias por la salvación, gracias por Jesús, gracias por justificarnos, gracias por perdonarnos, por limpiarnos, por escribir el nombre nuestro en el libro de la vida, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tienes cosas buenas preparadas para nosotros, Señor.
Gracias, Señor, porque nos estás llevando a otro nivel. Gracias, Señor, porque nos estás transicionando. Gracias, Señor, porque tú nos estás promoviendo, Señor. Gracias. Yo creo, Dios, que tú nos estás promoviendo, pero tenemos que hacer cambios. Debemos de formarnos, debemos de disciplinarnos, debemos de quitar de en medio de nosotros el anatema, Dios, y volvernos a ti de corazón, de verdad. Ayúdame, Señor, te pido que tú me ayudes a ser diferente, a cambiar mi vida, mi modo de pensar, mi modo de hablar, mi modo de actuar, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás para guiarnos. Tú eres el que nos guía y el que nos enseña, nos redarguye, nos corrige. Hoy somos obedientes a tu voz para que nos corrijas y nos muestres esa senda en la cual tú quieres que caminemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Bueno, mis amados hermanos, que tengan un lindo miércoles. Estamos a media semana. Nos vemos hoy a las 3 de la tarde. Tenemos un tema muy, muy bonito. Tenga lápiz y un papel, un cuaderno ahí en donde usted va a aprender más de su palabra. ¿Existe el cielo o no existe? Bueno, hoy lo sabremos en esta tarde. Que el Señor me le bendiga, mi amado hermano. Entonces, que tenga una feliz mañana y día. Bendiciones.